Buenas noches, bienvenidos a la tercera clase de proscuneo, que en griego es la palabra, ¿verdad?, que se usa o que encontramos para adoración, ¿cierto? En la clase pasada concluíamos en Juan 4:23, ¿verdad?, que la adoración no está centrada en el hombre, está centrada en Dios, es para la gloria de Dios. ¿Sí? Hoy vamos a hacer un paralelo entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento para encontrar si la adoración ha cambiado en algo, si tiene alguna diferencia, ¿sí?, entre el Antiguo y el Nuevo. Pero antes de eso vamos a ver algo muy importante sobre la adoración. Vamos a hablar sobre el ministerio y la adoración. Ministerio y adoración. Acompáñame a tu Biblia en Romanos 11:36. Romanos 11:36. La palabra de Dios dice lo siguiente: porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mira, la Biblia dice que de Él, por Él y para Él sean todas las cosas para su gloria. ¿Sí? Pero ahora quiero que me acompañes a Primera de Pedro 4, del 10 al 11. Primera de Pedro 4, del 10 al 11. Dice lo siguiente: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, para que en todo sea Dios glorificado por Cristo Jesús. Mira que la Biblia dice que le debes dar gloria a Dios. ¿Cómo? Con los dones que Él te ha dado. Si quieres saber más sobre dones, puedes ir a las clases de neumatología, porque el Espíritu Santo es el que reparte los dones como quiere. La Biblia dice que con los dones que el Señor te ha dado, con eso puedes adorar. En el área que el Señor te ha puesto, con eso puedes adorar en la iglesia y dentro y fuera de la iglesia. Dentro y fuera de la iglesia. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo un poco vívido. Un ministerio en la iglesia. Vamos a tomar 3 ministerios en la iglesia, 3 funciones en la iglesia. La primera, la de un soldado. ¿A qué edad un soldado podía ejercer como soldado? ¿Qué dice la Biblia? Vamos a Números 1:3. En la cultura de este entonces, en la Biblia, Números 1:3 decía lo siguiente: de 20 años arriba, todos los que puedan salir a la guerra, todos pueden salir a la guerra en Israel. 20 años para arriba. Esa era la edad mínima. ¿Sí? ¿Por qué? Porque representa una edad en el hombre que tiene capacidad, fuerza, preparación en batalla. ¿Sí? Es lo que necesita para ser soldado. Ahora veamos otro ministerio. El ministerio de los levitas. De los levitas. ¿Sí? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cuál era la edad mínima para ser un levita? Números 8:24. 8:24 dice: los levitas de 25 años arriba entrarán a ejercer su ministerio. Entonces mira, para ser levita, ayudante del sacerdote, se necesitaba mínimo 25 años. ¿Sí? 25 años. ¿Por qué? Porque ya eran llamados a servir a la casa de Dios. Era la edad mínima en las cuales ellos podían ofrecerse como levitas en el templo de Dios. ¿Sí? Pero mira esto tan importante. Mira un tercer ministerio: el sacerdocio, el sacerdote. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cuál era la edad mínima para ser un sacerdote? Números 4:3 dice lo siguiente: de edad de 30 años arriba, para hacer la obra en el tabernáculo, o sea, ser sacerdote. O sea, 30 años. Este es un dato muy importante porque los 30 años era el nivel de mayoría de edad para los israelitas, ¿sí? Para el pueblo de Israel. Ahí era la mayoría de edad, cuando cumplían 30 años. Por eso nuestro Señor Jesús empieza su ministerio a los 30 años, ¿sí? Porque se entiende que esta persona llega a un nivel de madurez y responsabilidad espiritual, ¿sí? Porque esto es importante, porque Dios quiere enseñarnos en la Biblia que la adoración
no solo es un tema emocional, ¿cierto? No es un tema personal, no. Se requiere esta madurez. No está queriendo decir que un niño no pueda adorar, ¿verdad? No. Ni que un anciano no pueda, no. Está queriéndonos decir la palabra de Dios que requiere responsabilidad porque es algo muy importante. Es para la gloria de Dios. Entonces, ya sabiendo esto, que es un tema de responsabilidad, vamos a hacer una comparación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿sí? Entonces, primera cosa que se hacía en la adoración del Antiguo Testamento, preparar el corazón. Vamos a ver en qué empata el Antiguo y el Nuevo en cuanto a preparar el corazón. Vamos a Deuteronomio 10:12. Dice lo siguiente: y ahora Israel, ¿qué te pide el Señor tu Dios? Simplemente que le temas y andes en todos sus caminos, que lo ames y le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Ok? El Antiguo Testamento dice que para adorar a Dios se necesita preparar el corazón. Vamos a ver qué dice el Nuevo Testamento. Hebreos 10:22. Acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad de que la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y los cuerpos lavados con agua pura. Mira, la Biblia dice que nos acerquemos a Dios interiormente purificados, con un corazón sincero. Mira, empata. La Biblia no se contradice en este aspecto, y en ninguno, por supuesto, pero estamos haciendo una comparación. Preparar el corazón, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, es un requisito para adorar. Preparar el corazón. El corazón es importante, ¿verdad? Segunda cosa, preparar la ofrenda. En el Antiguo Testamento se preparaba una ofrenda, ¿verdad? Vamos a ver si empata la Biblia en esto. Levítico 1:2. ¿Qué dijera a los israelitas? Cuando alguno de ustedes traiga una ofrenda al Señor, deberá presentar un animal de ganado vacuno o ovino. Si el animal se ofrece en holocausto, es de ganado vacuno. Deberá presentar un macho sin defecto a la entrada de la tienda de reunión. Así será aceptable al Señor. Ok, el Antiguo Testamento nos dice que cuando se iba a presentar adoración en el templo, había que llevar una ofrenda. En este caso, un sacrificio, ¿verdad?, de un animal. Vamos a ver qué dice el Nuevo Testamento. Hebreos 10:19. Así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús, tenemos confianza para entrar en el lugar santísimo, por el camino nuevo y vivo que nos da abierto a través de la cortina, la cual hizo por medio de su cuerpo. Mira, la Biblia dice que en el Antiguo Testamento se hacían sacrificios, ¿verdad?, de por perdón, o para ofrecerlos a Dios, ¿verdad?, de un animal sin defecto, ¿verdad?, un cordero, de ganado, ¿cierto? Pero fíjate que en el Nuevo Testamento nos dice que ahora es mediante la sangre de Jesús. Entonces no ha cambiado. Hay una ofrenda, pero la ofrenda fue nuestro Señor Jesús. Entonces fíjate que la adoración sigue empatando, sigue teniendo este mismo, coinciden en que uno, necesitas preparar el corazón y dos, necesitas una ofrenda, pero en nuestro caso la ofrenda ya fue nuestro Señor Jesús. Tercero, necesitas un lugar de adoración. ¿Cuál era ese lugar en el Antiguo Testamento? Vamos a leerlo. Sino que irán y lo buscarán en el lugar que de entre todas las tribus el Señor escoja, como residencia de su nombre. Impresionante, mira que dice la Biblia que es donde Él escoja. Entonces en el Antiguo Testamento Dios les decía la tienda de reunión, el tabernáculo, el templo, ¿verdad? Era donde Él decidía, ¿sí? Vamos a ver si esto ha cambiado en algo en el Nuevo Testamento. Juan 4:23. Pero se acerca la hora y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que ellos lo adoren. Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. A veces se lee este texto como que ya no importa el lugar donde adores, ¿cierto? Puedes adorar en tu casa solo, puedes hacer culto solo. Pues no, es una manera incorrecta de interpretarlo, porque lo que nos quiere decir Juan 4:23 es que el lugar donde Él quiere ser adorado, donde le podemos dar proscuneo, sigue siendo donde Él elija, sigue siendo donde Él quiera. Él es el que te pone a ti en una iglesia, Él es el que te pone en un grupo de oración, es Él, ¿sí? Mira que dice, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren, ¿sí? Deben hacerlo
en espíritu y en verdad. Entonces, el tercer aspecto, un lugar de adoración, concluimos que tanto en el Antiguo y en el Nuevo Testamento sigue siendo donde Él escoja, ¿sí? Ahora, mediación de un sacerdote. ¿Cómo hacemos esto hoy en día? Bueno, primero vamos a leerlo en Levítico 1, 4 al 5. El sacerdote pondrá su mano sobre la cabeza de la víctima, la cual será aceptada en su lugar y servirá para obtener el perdón de sus pecados. Después degollará el ternero ante el Señor, y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tomarán la sangre y la derramarán alrededor del altar que está en la entrada de la tienda de reunión. Ok, dice que había un intercesor que era el sacerdote, ¿verdad? Cual ponía su mano sobre el cordero, la otra mano sobre el que lo ofrecía, y hacía esta oración de intercesión. Vamos a ver qué diferente dice el Nuevo Testamento. Hebreos 9:15. Por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la herencia eterna prometida, ahora que Él ha muerto para liberarnos de las transgresiones cometidas bajo el primer pacto. ¡Wow! Entonces nuestro Señor Jesús ahora no solo es la ofrenda, sino que también es el sacerdote, ¿sí? También es ese intercesor, ¿cierto? Entre Dios y tú. Entonces vemos que en este cuarto ítem, ¿verdad? De cómo adorar, de cómo dar proscuneo, sigue siendo igual. Entonces el primero, el corazón. Debes preparar el corazón. Segundo, debe haber una ofrenda. Tercero, debe haber un lugar de adoración. Cuarto, debe haber un sacerdote. Quinto, un sacrificio y derramamiento de sangre. Dice, pondrá su mano sobre la cabeza de la víctima, Levítico 1:5. Levítico 1:5. Pondrá su mano sobre la cabeza de la víctima, la cual será aceptada en su lugar y servirá para obtener el perdón de sus pecados. Después degollará el ternero ante el Señor, y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tomarán la sangre y la derramarán alrededor del altar que está en la entrada de la tienda de reunión. Por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, Hebreos 9:15, para que los llamados reciban la herencia eterna prometida, ahora que Él ha muerto para liberarnos de las transgresiones cometidas bajo el primer pacto. ¡Qué hermoso! Entonces la Biblia dice y sigue diciendo que se necesita un derramamiento de sangre. Ese ya pasó con nuestro Señor Jesús en la cruz. Entonces, recapitulo. 1. El corazón. 2. Una ofrenda. 3. Un lugar de adoración. 4. El sacerdote. 5. Un sacrificio y derramamiento de sangre. 6. Una ofrenda quemada. ¿Cómo así? Levítico 1 del 8 al 9. Después acomodarán los trozos sobre la leña encendida del altar, junto con la cabeza y el cebo. Las entrañas, las patas se lavarán con agua y luego el sacerdote lo quemará todo en el altar. Es un holocausto, una ofrenda puesta al fuego, cuyo aroma es grato al Señor. Mira esto de Efesios 5:2. Y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Mira esto. Sigue habiendo una ofrenda quemada. Sigue habiendo un olor grato al Señor, de obediencia, de amor, de entrega, de confianza, de fe, dado por nuestro Señor Jesús. Qué impresionante. Entonces la adoración tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento se centra en un único propósito, la gloria de Dios. Con esto podemos concluir esta clase diciendo que el proscuneo en toda la Biblia se centra en una sola cosa, la gloria de Dios. En el libro Adorar de John MacArthur dice lo siguiente: la base sobre la cual se establece la adoración verdadera es la redención. El Padre y el Hijo han buscado redimirnos para que nos convirtamos en adoradores. Jesús dijo, el Hijo del Hombre había venido al mundo para buscar y salvar lo que se había perdido. En Juan 4 se revela el propósito de su búsqueda, porque también el Padre busca a tales adoradores que buscan que lo adoren. El Padre envió a Cristo a buscar a salvar el propósito específico de formar un pueblo de adoradores. Asimismo, el objetivo de la redención es hacer adoradores. La razón principal por la que somos redimidos no es para que escapemos del infierno. Ese es un beneficio bendito, pero no es el propósito principal. El objetivo central por el que somos redimidos ni siquiera es que disfrutemos de múltiples bendiciones eternas. De hecho, el motivo supremo de nuestra redención no es que nosotros recibamos algo. Hemos sido redimidos para que Dios reciba adoración, de tal forma que nuestras vidas lo glorifiquen a Él.
Cualquier bendición personal que recibamos es una respuesta divina del cumplimiento de ese propósito divino. Impresionante. Tal vez la adoración se ha vuelto más antropocéntrica. Puedes buscar ese término en internet. Todo basado en el hombre y menos cristocéntrica. Puedes analizarte. ¿Qué tipo de adoración estás dando? ¿Antropocéntrica o cristocéntrica? Tal vez a veces olvidamos el centro. Vamos a orar. Gracias, Señor. Ayúdanos que nuestra vida y nuestra adoración sean cristocéntricas. Ayúdanos, Dios, a preparar, por favor, el corazón. Ayúdanos con la ofrenda, a entender que tú fuiste la ofrenda. Ayúdanos a estar en el lugar que tú elijas. Ayúdanos a entender que tú eres el sacerdote, que tú eres el sacrificio. Por favor, Señor, ayúdanos a entender que tú eres la ofrenda quemada y el sacerdote que nos ministra. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Te damos la gloria y la honra. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias a todos. Dios los bendiga. Nos vemos en la clase número 4 de Proscuneo.